Coto y a historiadores y viajeras de la galaxia. Soy el guardián del Holocrón y hoy continuamos nuestro viaje por la historia galáctica. En el capítulo anterior de nuestro compendio hablamos del surgimiento de las primeras especies, culturas perdidas y sobre todo de Abeloth, la primera amenaza que pudo ser contenida en una prisión cósmica donde se quedaría durante milenios bajo la supervisión y vigilancia de los únicos, aquellas manifestaciones de los celestiales que se encargarían de mantenerla a raya hasta que desgraciadamente encontraría su momento para poder poblar la galaxia con su corrupción y oscuridad nuevamente. Habiendo dicho eso, comencemos. En los pliegues más sombríos de la historia galáctica, donde las crónicas se vuelven susurros y las palabras tiemblan al ser pronunciadas, se habla de un ente cuya existencia misma parece una blasfemia contra el orden natural de las cosas, y su nombre es Engal Mengal, de orígenes inciertos y quizá nacido en un rincón olvidado del espacio, o tal vez surgido de un tiempo anterior a las estrellas. Este ser no poseía una forma propia, sino que era todas las formas y ninguna a la vez. Su esencia mutable le permitía convertirse en cualquier cosa que deseara, desde la silueta de un ser amado hasta la sombra de una criatura desconocida. Pero su verdadero poder residía en la corrupción. El Ngal-Mengal podía penetrar la carne y la mente de otras criaturas, infectándolas hasta tomar el control absoluto de sus cuerpos. Allí donde llegaba no dejaba ejército ni reino, sino títeres vivientes que servían a su voluntad insondable. En las leyendas, su nombre no se pronuncia a la ligera y se cuenta que no puede ser destruido, solo contenido, y que en algún rincón del cosmos aún espera un huésped lo bastante poderoso para portar su maldad y extenderla hasta cubrir la galaxia entera. A eones de distancia, en el misterioso planeta Grid, la evolución forjaba otro destino. Allí surgió una especie de intelecto insondable y tecnologías imposibles que parecían bordear en la magia. Los Gree, maestros de un saber que el resto de la galaxia apenas podría soñar, expandieron su conocimiento hasta alcanzar desde hacía unos 300.000 años antes de la batalla de Yavin su edad de oro. Era una era de maravillas donde la ciencia y el arte se fundían en formas que desafiaban toda lógica y donde sus construcciones y artefactos resonaban con el eco de un poder casi divino. El universo, en su danza interminable, siguió pariendo mundos y algunas estrellas colapsaron en las mismas, otras crecieron hasta devorar sus propias hijas, pero mientras los fuegos celestes ardían y morían, la vida se extendía con paso lento pero implacable, cruzando océanos de vacío, germinando en lunas heladas, en planetas de vapor y junglas venenosas, o también en desiertos sin fin donde el viento era una cuchilla y la noche no conocía el amanecer. La fuerza seguía latiendo, creciendo como una raíz negra y profunda, alimentada por la lucha por existir, por dominar o por resistir. Las primeras civilizaciones surgieron como brasas en las nieblas y algunas apenas dejaron un rastro, otras más sabias, otras más crueles, y alzaron estructuras de cristal viviente, así como templos gravitacionales y ciudades que flotaban sobre soles. No hubo una sola cuna para la inteligencia, sino miles, regadas en los bordes dispersos del cosmos, pero entre todas hubo una especie que comenzó a repetirse, a aparecer en registros antiguos de mundos que no compartían ni lengua ni memoria: los humanos. Se sabe que tuvieron su origen en algún planeta cerca del núcleo, aunque esto todavía es tema de debate. Arqueólogos afirman que los humanos bien pudieron haber aparecido primero en el planeta Notron, un mundo cubierto por placas metálicas y torres infinitas, cuya superficie original quedó sepultada por milenios de expansión. Allí, en ese lugar, ahora perdido en la niebla del tiempo, habría nacido la especie que algún día dominaría miles de planetas y miles de sistemas. Pero esa afirmación es tenue, como una sombra proyectada por una vela a punto de apagarse.
Ninguna prueba definitiva sostiene esa versión, y otras voces afirman que los humanos fueron sembrados en Notron por fuerzas más antiguas que su propia sangre. Los celestiales, por ejemplo, aquellos seres cuyas formas desafiaban la comprensión y cuyos propósitos eran tan vastos como los cúmulos estelares, podrían haber tenido un papel en ello. No hablaban con palabras, sino con actos cósmicos, reconfiguraban sistemas solares, alteraban la física de planetas, moldeaban razas como un escultor moldea la piedra. No eran benignos ni crueles, simplemente hacían lo que deseaban o hacían lo que querían, por necesidad o por simple aburrimiento. Y si llevaron a humanos de su mundo natal a otros lugares, lo hicieron sin explicación ni compasión. La historia de los recuerdos como salvadores, sino como arquitectos sin rostro. Pero si los celestiales construían, los Rakata esclavizaban. Los Rakata, surgidos del planeta Lejon, fueron los primeros en torcer la fuerza como herramienta de guerra y conquista. Su imperio infinito, alimentado por una tecnología que se entrelazaba con el lado oscuro, se extendería como una herida por toda la galaxia. No buscaban redención ni comprensión. Los Rakata buscaban el poder. Donde ponían el pie, la voluntad local era aplastada. Se dice que tomaron a los humanos y a muchas otras especies desde sus mundos natales y los condenaron en naves negras, dispersándolos por mundos lejanos para construir templos, ciudades y estaciones que respondieran solo a la voz de sus amos. Y así, los humanos aparecieron en lugares donde nunca debieron haber estado, en sistemas sin conexión, en mundos donde la evolución los habría descartado sin dudar. Algunos eruditos creen que la presencia humana en tantos rincones no es cosa natural, que fueron llevados como simple ganado, como simples instrumentos, que su diversidad no es fruto del tiempo, sino de mera manipulación. Pero los archivos que podrían confirmar esa verdad han sido destruidos por el paso de 1000 imperios. Ya nada es seguro y solo queda la sospecha de lo que bien pudo haber sido. Mientras tanto, los primeros pueblos humanos que escaparon al control de los Rakata comenzaron a construir, olvidaron sus cadenas, reescribieron sus pasados, adoraron estrellas nuevas y crearon lenguas distintas. Algunos descubrieron la fuerza de manera intuitiva, otros la rechazaron, pero en los rincones más oscuros de sus corazones, la sombra de la esclavitud dejó una cicatriz, y esa cicatriz con el tiempo se convertiría en el odio. Y el odio, después de todo, nunca olvida, solo espera. 200.000 años antes de la batalla de Yavin, la galaxia seguía girando en su danza eterna y los siglos se deshacían como ceniza entre los mandos del tiempo, y la galaxia no conocía la paz, solo la pausa entre conflictos. Y en esa pausa, los humanos comenzaron a alzarse con fuerza renovada. En el planeta Notron, aún cubierto por cadenas de urbes y capas de metal ciclopia, florecieron dos grandes culturas, una refinada, sabia y confiada en su legado, también en su dominio de la ciencia, y fueron conocidos como los Shell, una especie antecesora a los propios humanos. La otra era una especie mucho más austera y sobre todo mucho más feroz, forjada en la resistencia y en la guerra, los Taung. Ambas compartían el planeta pero no su alma. Miraban el mismo cielo pero soñaban con cosas distintas. Los Shell veían la organización, la iluminación y el arte. En cambio, los Taung veían la supervivencia, el deber, la batalla, y el planeta, dividido por montañas y océanos, comenzó a crujir bajo la tensión de esta rivalidad. El primer gran conflicto galáctico de la especie humana estalló sin previo aviso. No hubo declaraciones, solo disparos, escaramuzas y sabotajes. Luego vino el fuego sobre las 13 naciones del Ocel del Norte que ardieron durante semanas y el aire se tornó en ceniza. Los Cell no tuvieron más remedio que desplegar las defensas territoriales y convicciones inquebrantables ante esta amenaza.
Los Taung respondieron con estrategias brutales, ataques relámpago, guerrillas subterráneas, tácticas que burlaban la lógica y apelaban a la necesidad. Ambos bandos luchaban por el control total de su mundo, pero ninguno estaba preparado para lo que vino después. En medio de aquel conflicto, cuando las tropas Shell avanzaban hacia los corazones de la tierra Taung, la tierra misma rugió bajo sus pies. Desde las profundidades de Notron, un volcán que dormía desde antes del primer recuerdo, estalló con furia ancestral. Nubes de ceniza oscurecieron el cielo durante meses. Ciudades enteras desaparecieron bajo el fuego y la piedra. Miles murieron en cuestión de horas y la devastación fue casi total, pero fue asimétrica en su totalidad. Las ciudades Taung, más dispersas, más adaptadas a la dureza del terreno, pudieron resistir. En cambio, los Shell, concentrados y arrogantes en su esplendor, perdieron mucho más. Y los Taung no lo vieron como una catástrofe, sino como un mensaje. Creyeron que aquella erupción había sido un juicio divino, un signo que confirmaba su destino como elegidos para la guerra eterna. Y de las cenizas del desastre nació un nuevo credo, una nueva casta entre ellos, y sería conocida como los Daguerda Verda, los guerreros de la sombra. No se trataba de un ejército común, sino de una filosofía, de una forma de vida basada en el combate, la resistencia y la aceptación del dolor como un maestro. La armadura se convertiría en símbolo sagrado y el casco en su rostro. Abrazaron la oscuridad como aliada y desde ese momento los Taung dejaron de ser una especie salvaje y violenta para convertirse en algo más, algo que siglos después sería temido en toda la galaxia como los Mandalorianos. Pero la guerra aún no había terminado. Aunque fueron golpeados, los Shell no estaban derrotados del todo. Guiados por su terco ideal de civilización, reorganizaron sus fuerzas, lanzaron una ofensiva final y lograron con inmenso costo expulsar a los Taung del planeta. Los obligaron a huir, a buscar nuevos mundos, sembrar sus clanes por la galaxia como semillas de hierro y de sangre. Los Shell creyeron haber ganado, pero lo que hicieron fue liberar a un enemigo para siempre y solamente dispersarlo, porque los Taung no olvidaron Notron. Lo llamaron por otros nombres y lo maldijeron en sus cantos, pero juraron que algún día volverían. El planeta marcado por la guerra y la ruina fue reconstruido lentamente por los vencedores. Su nombre cambió, así como cambian los nombres de los imperios que creen que el pasado puede enterrarse bajo piedra nueva. Notron fue totalmente olvidado y en su lugar surgió una palabra distinta, una palabra que con el tiempo se convertiría en sinónimo de poder y dominio: Coruscant, el corazón de la civilización galáctica. Y bajo sus torres doradas, enterrados en sus niveles más antiguos, aún se escuchaban los ecos de aquella guerra y los susurros de la guerra de la sombra.